Ya, listo, entonces hoy día vamos a ver la glucólisis, ¿ya? ¿Qué es la glucólisis? La glucólisis es una secuencia de 10 reacciones químicas mediante las cuales nosotros a partir de una molécula de glucosa obtenemos dos moléculas de piruvato, dos moléculas de ATP, dos moléculas y cuatro moléculas de NADH, ¿ya? ¿Qué se crea el NADH? El NADH era un transportador de electrones de alto potencial de transferencia, ¿ya? ¿Por qué la glucosa es el combustible más importante para el organismo? ¿Okay? La glucosa está presente en todos los organismos vivos y de hecho hasta incluso las bacterias, ¿no? Y los seres vivos más simples tienen una ruta metabólica para degradar glucosa, ¿ya? Se cree que estuvo disponible desde las épocas prebióticas porque se pudo haber formado a partir del formaldehído, ¿no? Mediante reacciones de aldolización. Okay, entonces a partir del formaldehído tú le haces reaccionar con otras moléculas y tú puedes formar distintas azúcares. De hecho, la primera que se forma antes de la glucosa en realidad es la ribosa, que está presente en el ADN. Okay. Bueno, y de hecho a partir de la glucosa nosotros también podemos producir ribosa y esa ruta se llama ruta de las pentosas fosfato y la vamos a ver al final de este parcial. Okay. Entonces, como se cree que se formó a partir del formaldehído a los principios de la formación del universo, entonces se cree que estuvo disponible desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, todos los seres humanos hoy en día presentan una ruta de degradación de glucosa. ¿Okay? Es el combustible principal para las células del cerebro, las neuronas, en un estado de cuando no hay condiciones de ayuno, ¿no? Cuando no hay inanición. Inanición es cuando nosotros tenemos debilidad por falta de alimento. Ya cuando nosotros pasamos hambre, el cerebro puede utilizar cuerpos cetónicos que se obtienen a partir de las grasas, ¿okay? Pero no le gusta mucho al cerebro, ¿no? El principal combustible por el que obtiene mucha más energía y trabaja mejor el cerebro es la glucosa, ¿okay? Luego también tenemos a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no pueden utilizar otro combustible que no sea la glucosa, porque la glucosa es el único combustible, no las azúcares en sí, que pueden degradarse en el cuerpo de forma anaerobia. Ya las grasas se tienen que metabolizar de forma aerobia en las mitocondrias con oxígeno, ¿okay? Entonces los glóbulos rojos, recordemos que ellos pierden en su maduración y diferenciación, pierden su núcleo y pierden también sus mitocondrias. Entonces no pueden usar combustibles que sean aerobios, ¿no? Solo utilizan la glucosa de forma anaerobia, ¿okay? Y bueno, la glucosa es la exosa más estable, ya porque sus grupos hidroxilos y hidroximetilos ocupan las posiciones axiales, perdón, las posiciones ecuatoriales y no las posiciones axiales en su forma de glucopiranosa, no en su forma cíclica de hemiacetal. Ahora, la glucosa también es muy poco probable que reaccione con otras moléculas dentro de nuestro cuerpo, porque recordemos que la glucosa es un aldehído, no es una aldosa, porque tiene un grupo aldehído y los grupos aldehído pueden reaccionar con, por ejemplo, grupos amino en reacciones de formación de iminas, como ustedes lo vieron en química orgánica. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿dónde tenemos los grupos amino? En las proteínas. Entonces, ¿qué pasa si la glucosa se uniera mucho a las proteínas de manera no enzimática? Estas proteínas van a perder su función. De hecho, por ejemplo, poner un ejemplo, ¿ya? La hemoglobina, ¿ya? La glucosa se une a la hemoglobina, ¿ya? O bueno, otras azúcares, por lo general la glucosa casi que no, la glucosa no es tan reactiva, pero otras azúcares que también, bueno, podrían derivar de la glucosa, pueden unirse a la hemoglobina. La hemoglobina, pues bien pancha, no le pasa nada, no pierde ¿cómo se dice? Su función, que es la de transportar oxígeno, y puede funcionar nomás en los glóbulos rojos. Pero hay otras proteínas a las cuales sí pierden su función, ¿no? Y se llaman productos finales de la glicación avanzada. Por ejemplo, aquí tenemos un video. Por ejemplo, el colágeno. Al colágeno, cuando se le unen muchas azúcares, ¿no?
este pierde su elasticidad, ya pierde su elasticidad y pierde su estructura tridimensional. Entonces esto hace, ¿no? Esto forma como fibrillas que se van acumulando en el colágeno, que es un producto AG, por sus siglas en inglés, ¿no? AG significa Advanced Glycation End Products, ¿no? En español sería como productos productos finales de la glicación avanzada. ¿Ya? Y lo que pasa es que el glucógeno se vuelve inservible, porque las fibras de glucógeno y de elastina pierden su estructura y hacen que este forme agregados, ¿no? Haciendo que pues no sea tan así elástico, que pierda su elasticidad, ¿ya? Eso es un ejemplo, también es un ejemplo del glucógeno. Hay muchas otras proteínas, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan estable la glucosa y por qué no reacciona de manera no enzimática, ¿ya? No hay que confundirse, ¿no? Los monosacáridos no es que sean malos al unirse a las proteínas. De hecho, hay muchos carbohidratos y oligosacáridos que se unen a proteínas para hacerlas más solubles y para dar a ellas su funcionalidad, ¿no? De hecho, la mayoría de proteínas se glicosilan mediante unas enzimas que se llaman glicosiltransferasas, pero eso se da de manera enzimática y controlada. Ya el problema es cuando se glicosilan de manera no enzimática y descontrolada. ¿Okay? La glucosa en una disolución acuosa, en su forma alfa de glucopiranosano, es decir, con su grupo carbono numérico hacia abajo, se encuentra en alrededor de 1/3, mientras que la forma beta alrededor de 2/3, ¿ya? En cambio, su cadena abierta es muchísimo menos del 1%, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil que pueda reaccionar, ¿ya? En reacciones de formación de iminas. Ahora, la glucólisis nos sirve para sintetizar energía de manera muy rápida. De hecho, es más rápida que la síntesis de ácidos que la beta oxidación de los ácidos grasos. ¿Okay? Y la utilizamos mucho cuando hacemos ejercicios de alta intensidad. Por lo general lo que hacemos, vamos a ver más adelante, es que hay dos tipos de glucólisis anaerobia y glucólisis aerobia. Ya, por ejemplo, cuando hacemos un sprint, ¿no? O una carrera de 100 metros de alta velocidad. Entonces lo primero que utilizamos nosotros es la glucosa. La glucosa se metaboliza al lactato en condiciones de un ejercicio intenso, pero cuando se da unas condiciones donde el suministro de oxígeno es adecuado, la glucosa se puede oxidar de manera aerobia hasta CO2 y agua, ¿ya? Pues por ejemplo el velocista Usain Bolt, que es el hombre con la velocidad más, con los récords de la velocidad, el velocista que rompió el récord en la velocidad alcanzada en el mundo, que tiene alrededor de los 90 km sobre hora, ¿ya? La glucosa en términos generales no produce 2 ATPs, ¿ya? Entonces aquí era a lo que me refería. Entonces la glucosa es una reacción de 10 pasos, que a partir de glucosa obtenemos 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NADH, ¿ya? Y también, bueno, por ahí se hidroliza agua cuando le hacemos hidrólisis. Ya vamos a ver. Vamos con el primer paso, ¿ya? Pilas que son 10. Vamos con el primer paso. Fuera bueno que lo vayan anotando en las estructuras, las enzimas, todo en un cuaderno de apuntes, ¿ya? Ahora, primero la glucosa va a entrar a la célula mediante un transportador, ya que existen 5 tipos de transportadores que los vamos a ver al final, ¿ya? Entonces, porque, bueno, igual la membrana es impermeable. Entonces, la glucosa entra a la célula y una enzima, que es la exoquinasa, la fosforila. La fosforila en el carbono 6, ¿no? Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fosforila, convirtiéndola en glucosa 6-fosfato, ¿no? Con un gasto de ATP, ¿no? Entonces yo acabo de invertirle energía a la glucólisis, ¿no? Pilas con las moléculas de ATP que invierto. Entonces ahorita invierto la primera una molécula de ATP, se hidroliza a ADP y se libera un protón, ¿ya? Y se forma la glucosa 6-fosfato. Esta reacción está catalizada por la exoquinasa, la que tiene un cofactor metálico que es el magnesio. El magnesio, vamos a ver que no lo vamos a ver siempre, no vamos a ver siempre los cofactores, porque la mayoría de enzimas tienen cofactores que pueden ser metálicos y coenzimas, pero por lo general las enzimas que tienen el nombre de quinasas fosforilan,
¿no? Como la exoquinasa. Todas las quinasas fosforilan y las fosfatidasas desfosforilan. ¿Okay? La exoquinasa, y como todas las enzimas que suelen trabajar con moléculas de ATP, tiene un cofactor metálico de magnesio porque estabiliza las cargas negativas del ATP. ¿Ya? Entonces, ¿para qué le fosforilamos a la glucosa? Primero, yo después, esta fosforilación me va a ayudar a romperla después de algunas reacciones. Y segundo, la glucosa 6-fosfato no es sustrato para el transportador de glucosa de las células, ¿okay? Solo es para glucosa. Entonces, esto evita que la célula salga de la... esto evita que la glucosa salga de la célula, ¿ya? Entonces, pilas. Primera molécula de ATP. ¿Ya? Esta reacción en condiciones intracelulares es irreversible. ¿Ya? Es muy irreversible. ¿Ya? Y de hecho es una de las reacciones químicas que se regula mucho en la glucólisis. ¿Ya? La exoquinasa es una proteína que sigue el modelo de ajuste inducido, ¿no? Se encuentra de manera así abierta, como los bracitos ahí abiertos. Solo se cierra cuando se une una molécula de glucosa a esta, permitiendo que se une el ATP para después hidrolizarlo y pasarle el grupo fosforilo a la glucosa. ¿Ya? Si no se une la glucosa, esta proteína, enzima, perdón, bueno, es una proteína también, esta enzima no se cierra, esto evita que el ATP se una. Entonces, esto evitaría que en vez de la glucosa se una, por ejemplo, una molécula de agua entre aquí el centro activo y me hidrolice al ATP, ¿no? Entonces, si el ATP se me hidroliza sin hacer yo nada con esa energía, yo estoy desperdiciando energía, ¿ya? Entonces, la exoquinasa es una de las enzimas que sirven como ejemplo de las enzimas que se ajustan al modelo de ajuste inducido. Ya, vamos con la segunda reacción química. En la segunda reacción química, la glucosa 6-fosfato, que nosotros la conocemos, que la acabamos de obtener de la reacción química anterior, se va a isomerizar. Se va a isomerizar a fructosa 6-fosfato. ¿Ya? Recordemos que la fructosa 6-fosfato es un isómero constitucional de la glucosa, ¿no? Entonces, porque yo lo que hago es mover este grupo carbonilo, lo muevo al carbono 2, ¿ya? Y este para acá. Entonces se va a llamar fosfoglucosa isomerasa, ¿ya? Porque le estoy isomerizando. Y bueno, esta se va a subir, es aquí como de manera general como lo veo, pero igual la fructosa se va a encontrar en estado cíclico, ¿no? De esta forma. ¿Ya? ¿Para qué sirve esta reacción química? Esta reacción química a mí me sirve primero para atrapar primero porque la glucosa es un poco más difícil de romper que la fructosa. La fructosa es mucho más fácil de escindir, ¿ya? Porque yo al final lo que yo quiero es romper a mi glucosa para comenzar a sacar la energía. Entonces, la fructosa es mucho más fácil de romper. Y para atrapar yo este isómero, para atraparlo, para evitar que se vuelva a convertir en glucosa, entonces yo lo que hago es volver a fosforilar. ¿Ya? Entonces yo le fosforilo con un gasto de ATP. Entonces aquí voy a ver mi segundo gasto de ATP. No, aquí estoy mi segundo gasto de ATP. Y esta enzima se va a llamar fosfofructoquinasa. Y esta es una de las enzimas más importantes de la regulación de la glucólisis en el cuerpo. La fosfofructoquinasa es la enzima que fosforila la fructosa 6-fosfato. Le añade un grupo fosforilo en el carbono 1 para convertirla en fructosa 1,6-bisfosfato con un gasto de ATP. Es decir, que el ATP lo transforma en ADP y se me libera un protón. ¿Ya? Pilas que es bisfosfato, no es difosfato, porque recordemos cómo es el ATP. El ATP es adenosín trifosfato porque los fosfatos están unidos mediante enlace fosfanidro ahí todos juntitos en el carbono 5' de la adenosina. No, igual, el ADP es adenosín difosfato, ese sí es difosfato, porque los grupos fosfato están ahí juntitos uno del otro en el carbono 5' de la adenosina. ¿Ya? En cambio, la fructosa 1,6-bisfosfato no tiene a los fosfatos unidos en el mismo carbono, sino que los tiene en el carbono 1 y en el carbono 6. Por eso es fructosa 1,6-bisfosfato. ¿Ya? Vamos con la cuarta reacción. En la cuarta reacción, ya el azúcar
¿no? Que es la fructosa 1,6-bisfosfato, se cinde. Ya yo le voy a romper a mi azúcar. Yo le voy a romper por aquí así. Yo le rompo a la mitad. Entonces, si esta tiene 6 carbonos, cada uno de sus productos van a tener 3 carbonos, ¿ya? La enzima que cataliza esta ruptura hidrolítica se va a llamar aldolasa, ¿ya? La aldolasa rompe aquí. Y también rompería, a ver, esta estaría, rompería aquí, rompería ahí. Ya, ahora, los productos de esa reacción serían la dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Porque yo tengo aquí la dihidroxiacetona y con un fosfato en el carbono 1, ¿no? Entonces se llama dihidroxiacetona fosfato, mientras que voy a tener el aldehído que se llama gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, yo a este gliceraldehído yo le puedo oxidar. Recordemos, en química orgánica los aldehídos se pueden oxidar a ácidos carboxílicos, ¿no? Igual los alcoholes también se oxidan a aldehídos y después los aldehídos a ácidos carboxílicos. Pero las cetonas no se pueden oxidar más, porque las cetonas ya están en su punto máximo de oxidación, ¿no? A este carbonilo, a este carbonilo, a este carbono, ya no le puedo yo saturar más, ya no le puedo quitar más, ya está ahí, ya está seco. Entonces yo lo que hago para poder utilizar a la dihidroxiacetona como combustible, para no desperdiciar, recordemos, ¿no? Que vimos en la clase anterior. Una ruta metabólica es aquella secuencia de reacciones químicas interconectadas entre sí que no me forman subproductos que pueden resultar tóxicos para el cuerpo. Entonces esto de aquí, y bueno, tóxicos para el cuerpo y que tampoco sean como desperdicio, ¿no? O sean no aprovechables. Este es no aprovechable, entonces lo que hacemos es volverle aprovechable. Entonces lo que le hacemos es que a esta dihidroxiacetona fosfato le isomerizamos en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces movemos este grupo funcional de aquí acá, ¿ya? Y ahora tengo yo un aldehído. Ya recordemos que los aldehídos son isómeros de función de las cetonas. Entonces a este aldehído yo sí que ya le puedo oxidar, ¿no? Ya le puedo oxidar a ácido carboxílico. Esta reacción química viene catalizado por una isomerasa, ya, porque yo estoy isomerizando. Y como yo estoy isomerizando a un azúcar de 3 átomos de carbono, que vendría a ser una triosa, ¿no? Si es 2 átomos de carbono, bueno, no hay azúcares de 2 átomos de carbono. Si tengo 3 átomos de carbono, triosa. Si tiene 4, tetrosa. Si tiene 5, pentosa. Si tiene 6, hexosa. Si tiene 7, sería heptosa. Si tiene 8, sería octosa. Pero bueno, no creo que haya de 8. Ya creo que llega hasta la heptosa, al menos en el organismo. Entonces, como es una triosa, porque tiene 3 átomos de carbono, entonces se llama, y tiene un grupo fosfato, se llama triosa fosfato isomerasa. ¿Ya? Entonces ahora sí que ya puedo aprovechar. Entonces recordemos, ¿no? Hasta ahorita, esta es la primera etapa de la glucólisis. La vamos a dividir en dos. Entonces, las primeras 5 reacciones van a ser reacciones químicas que me ayuden, primero, a abrir camino, abrir paso, a preparar a mi molécula para que yo la pueda oxidar, para que yo pueda sacar energía de ella. Perdón. Entonces, esta preparación me lleva a un gasto de energía. Me lleva me cuesta 2 moléculas de ATP, ¿ya? Entonces, por eso le dividimos en dos. Entonces, la primera es la etapa donde yo invierto energía y preparo a mi molécula para sacar la energía. Y entonces yo he producido, como yo la he roto en dos, entonces yo tengo ahorita 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Una que se me liberó de acá y otra que la obtuve de la isomerización de la dihidroxiacetona fosfato. Ahora, en condiciones celulares ya es más estable la dihidroxiacetona fosfato, porque los carbonilos se estabilizan por sus estructuras resonantes de enoles. Entonces la dihidroxiacetona es más estable que el gliceraldehído, pero el equilibrio se va desplazado hacia la izquierda, hacia el gliceraldehído, porque el gliceraldehído, mientras se va sintetizando, mientras se va isomerizando, se va dividiendo, mientras se va obteniendo, va a seguir la ruta de la glucólisis. Es decir, que apenas se ha obtenido,
va a desaparecer porque va a seguir oxidándose, ¿ya? Entonces el equilibrio se va a ver desplazado hacia la isomerización del gliceraldehído 3-fosfato sin ningún problema. Ya, entonces vamos a empezar con la segunda etapa de la glucólisis. Entonces voy a tener mi primera oxidación. Ya. Perdón. Cabe recalcar que estas reacciones químicas a partir de ahora van a ser por dos, porque yo obtuve dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, por cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato yo voy a tener la siguiente reacción. Entonces, yo lo que hago es oxidar este aldehído, en un fosfato. Pero la oxidación yo no la hago naturalmente, no como la conocemos, que sería así, ¿no? Que yo le oxido primero ácido carboxílico. No, yo no hago eso. Yo lo que hago es lo oxido y atrapo la energía liberada de su oxidación en una molécula con un alto potencial de transferencia de fosforilos, que se llama 1,3-bisfosfoglicerato. ¿Ya? Los electrones que se liberan de la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato van a ser, porque recordemos, en una oxidación yo pierdo electrones, mientras que en una reducción yo gano electrones. Entonces, como está perdiendo electrones, esos electrones se tienen que ir a algún lado y van a ser almacenados aquí en la molécula de NAD. Entonces el NAD los va a captar sin problemas y va a aparte va a aceptar también un protón, ¿no? Entonces desde aquí, como yo le estoy quitando un protón, ya, entonces ese protón va a ir al NAD y otro va a quedar ahí, ya, porque otro va a venir del ortofosfato. Entonces uno acepta el NAD y el otro se libera en el medio acuoso. ¿Ya? En el metabolismo por lo general se liberan muchos hidrojaniones. ¿Ya? Entonces esta reacción química viene catalizada por una enzima que se llama gliceraldehído 3-fosfato. Como yo le estoy quitando aquí un hidrógeno al carbonilo, se llama deshidrogenasa. ¿Ya? Es un tipo de oxidación. Ya, esos electrones son de mucha alta energía, por ende los ocupa el NAD. ¿Ya? Ahora, ¿qué decíamos? No es que la oxidación se dé de esta manera. Que primero se oxide y que de ahí reaccione con el grupo fosfato y se fosforile. ¿Ya? Es decir, formación del acilfosfato. Esto no ocurre porque estas dos reacciones químicas, si se dan de esta forma, la una sí es muy exergónica, es una oxidación, es muy espontánea. Pero la otra tiene el valor exacto, pero en sentido contrario, es decir, es tan endergónica. Entonces, si yo utilizara, por ejemplo, la energía de acá para impulsar la de acá, yo nada más me estaría dando la vuelta y no he ganado nada de energía, porque la que la obtuve, la utilicé y no para hacer nada. Entonces, lo que se hace es que la enzima, que es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, en su estructura presenta un residuo de seguro es de cisteína porque tiene un sulfitrilo termina. Entonces el gliceraldehído reacciona con el grupo de sulfitrilo terminal de la cisteína y forma un intermediario tioéster. Este intermediario tioéster tiene una energía más estable que la del sustrato del reactivo, pero es menos estable que la de la formación del 1,3-bisfosfoglicerato. Entonces por eso nos sirve como para mediar, para superar la barrera de la energía libre, ¿ya? Entonces así, si nos damos cuenta, yo tengo una barrera porque la energía libre de aquí, esta de aquí sería positiva. En cambio aquí yo mantengo una energía libre normal y para llegar. Entonces, pilas con eso. Ahora, vamos con la séptima reacción, ¿ya? Entonces aquí yo voy a obtener mis primeras dos moléculas de ATP. ¿Por qué dos? Si aquí solo tengo una. Porque yo tengo que recordar que tenía dos átomos de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces esta reacción, todas las que hemos venido viendo, esta y la anterior ya vienen por dos, ¿no? Por cada una de las moléculas que obtuve. Entonces yo a un ADP yo le voy a donar mis grupos fosforilos del 1,3-bisfosfoglicerato
para sintetizar ATP. ¿Ya? Ahora sí se me va a formar mi producto oxidado, que es el 3-fosfoglicerato. Entonces ahora sí ya se me formó. Entonces yo a este tipo de fosforilaciones les voy a llamar fosforilación a nivel de sustrato, porque el sustrato está actuando como un donador de grupos fosforilos. ¿Ya? No es fosforilación oxidativa, sino fosforilación a nivel de sustrato. Ya vamos a ver la fosforilación oxidativa más adelante. Ya, ahora, las reacciones 8, 9 y 10 sirven para generar otra molécula de ATP, todas en general. Por ejemplo, la primera. Primero, yo para poder oxidar a mi molécula, yo voy a mover este grupo fosfato al centro de la molécula para que el carbono de aquí quede más expuesto para oxidar, ¿ya? O para que el producto sea un poco menos estable, para que yo lo pueda utilizar como combustible. Esta reacción, entonces si yo muevo este de aquí a acá, yo estoy moviendo, es un isómero de posición, ¿no? Pero esta reacción química la va a catalizar una enzima que se llama fosfoglicerato mutasa, que va a mover el grupo funcional fosfato. Ahora sí, esta es una enzima. Entonces yo lo que voy a hacer es deshidratar. Yo deshidrato aquí este grupo alcohol. Entonces si yo deshidrato, recordemos en química orgánica, si yo hago una deshidratación de un alcohol se me va a formar un doble enlace. Así es como yo obtengo mis alquenos en la industria química. Entonces va a salir una molécula de agua y se me va a formar un doble enlace. A este doble enlace le vamos a llamar fosfoenol, porque esta forma de aquí sería una forma enólica y este es el grupo fosfo. Entonces se va a llamar fosfoenol piruvato porque ya se parece mucho al piruvato. ¿Ya? Esta reacción química ya de deshidratación está catalizada por una enzima denominada enolasa. ¿Por qué enolasa? Porque forma un grupo que se parece al enol. Es un grupo enol. ¿Ya? Después una última enzima que se va a llamar la piruvatoquinasa. La piruvatoquinasa lo que va a hacer es que va a desfosforilar en este carbono. Entonces al desfosforilar, recordemos el fosfonil piruvato era el que estaba en el top de los compuestos con mayor energía. ¿Ya? Entonces, estos compuestos, este compuesto como tiene un alto potencial, el fosfonil piruvato tiene un alto potencial de transferencia de fosforilos, lo que va a hacer es que va a hacer otra fosforilación a nivel del sustrato, que entonces le va a donar al grupo fosforilo al ADP para formar ATP, y esta formenol, ya que podemos ver mejor acá en esta formenol, va a estabilizarse por resonancia, ya, para formar el piruvato, ¿no? Entonces este es el piruvato en forma enólica y aquí está el piruvato. Ya el piruvato, ya recordemos que tengo dos moléculas de piruvato. Esta reacción química de aquí, la última, es también irreversible. ¿Cuál más es irreversible? Y aquí es donde tengo gasto de ATP. Por ejemplo, la fosfofructoquinasa, que sería esta de aquí, esta reacción química también es irreversible. ¿No? Entonces, esta reacción química, la fosfofructoquinasa, es irreversible, y también la reacción que cataliza la exoquinasa, ya que es la primera reacción. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un resumen de las dos etapas, ¿no? La primera en la que yo gasto energía y la segunda donde yo recupero mi energía. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? En la primera etapa yo tengo esta molécula, que es la glucosa. Entonces yo le invierto 2 ATPs, ¿ya? Y después la hidrolizo, la divido en dos. La parto a la mitad a 2 moléculas de 3 átomos de carbono,
que van a ser el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, que a su vez van a la dihidroxiacetona fosfato a su vez se va a isomerizar en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces he tenido dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces por cada una de estas moléculas se va a realizar estas reacciones de la etapa 2. Por eso aquí ponemos un por 2, ¿ya? Entonces en la segunda etapa yo obtengo 4 moléculas de ATP, ¿ya? Porque tengo aquí una y aquí dos. Como tengo dos gliceraldehídos 3-fosfato, obtengo en total 4 moléculas de ATP. Entonces yo tengo un rendimiento neto de producción de energía de 2 ATPs. Porque 2 que invertí, no, 4 que gané, 4 menos 2 que invertí serían 2 moléculas de ganancia neta de ATP. ¿Ya? Ahora, entonces recordemos, ¿no? ¿Dónde se guardaban los electrones de la oxidación de cada molécula? En el NAD. Entonces el NAD, por ejemplo acá, el NAD se reducía a NAD reducido, cargando en sí, llevando los 2 electrones que se pierden de la oxidación de la molécula de carbono, ¿ya? Pero yo tengo ciertas moléculas limitadas de NAD en mi organismo, ¿ya? Estas moléculas de NAD que son limitadas en mi organismo, ¿ok? Van a acabarse si es que yo continúo con la glucólisis. Entonces va a perturbar mi equilibrio óxido-reducción dentro de mi célula. Entonces este NAD se debe recuperar, se debe volver a recuperar para poder volver a utilizarlo. Entonces yo lo que hago es que tengo 3 distintos mecanismos para regenerar el NAD, ¿ya? Yo puedo hacer fermentación alcohólica, fermentación láctica y también puedo regenerarlo en mi cadena transportadora de electrones, es decir, en la mitocondria, ¿ya? Y para producir energía de manera aerobia, ¿ya? Entonces de manera aerobia yo la puedo, incluso al piruvato lo puedo seguir oxidando más, ya entrando al ciclo del ácido cítrico, ya, y después la fosforilación oxidativa. Entonces en este capítulo nos vamos a centrar en la fermentación del piruvato. Entonces el piruvato va a tener, por ejemplo, la fermentación alcohólica, ¿ya? Yo voy a tener la fermentación alcohólica presente, por ejemplo, en las levaduras, que son, por ejemplo, la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de la cerveza. Entonces la glucosa que metabolice la levadura, la Saccharomyces, el producto final, que es el piruvato, va a ser catalizado por una enzima que le va a volar la cabeza del CO y se va a liberar como CO2, ya que es la piruvato descarboxilasa, porque le está quitando el grupo carboxilo y me va a quedar acetaldehído, como podemos ver. El acetaldehído, gracias a una enzima que se va a llamar alcohol deshidrogenasa, porque se descubrió en su reacción adversa, ¿no? En su reacción contraria a la que está aquí, porque esta es una reacción reversible. Entonces, en nuestro cuerpo, de hecho, el metabolismo del etanol empieza por su conversión a acetaldehído. Ya por eso se llama alcohol deshidrogenasa. ¿Por qué se la descubrió? Catalizando esta enzima la reacción contraria. ¿Ya? Entonces, aquí ahora yo voy a reducir al acetaldehído en etanol. Ya, como yo reduzco, si yo reduzco una molécula, otra fijo se tiene que oxidar. Entonces la que se va a oxidar es el NADH. Ya, se va a oxidar a NAD oxidado o NAD más. Entonces este NAD más puede volver acá a la glucólisis y seguir transportando los electrones de alta transferencia que obtengo a partir de la oxidación de los grupos, los distintos grupos de distintos átomos de carbono. ¿Okay? Entonces eso va a pasar por ahí. Ahora, yo tengo, a ver, ¿dónde está? Estamos acá. ¿Ya? Ahora, la fermentación láctica. ¿Ya? La fermentación láctica se da por lo general en un músculo que está ejercitándose de manera intensa, ¿no? Entonces yo voy a necesitar energía muy rápida. La glucólisis es una forma de obtener energía súper rápida. Entonces yo lo que hago es regenerar mi NAD reduciendo al piruvato.
Entonces al piruvato lo reduzco en este carbono de aquí, que lo reduzco de carbonilo, le reduzco a hidroxilo, ¿ya? Entonces lo voy a reducir y ahora, como se reduce, otra cosa se tiene que oxidar. Entonces va a ser el NAD reducido. El NAD reducido se oxida a NAD oxidado o NAD más gracias a la enzima que se llama lactato deshidrogenasa. Y esta es una reacción reversible y ya vamos a ver cuán útil es que sea reversible para nuestro organismo esta reacción química. ¿Ya? Ok, ahora. Esta enzima también está presente en muchas bacterias, en la mayoría de bacterias, precisamente en las bacterias acidolácticas, ya, o bacterias fermentadores y productoras de ácido láctico, que se emplean, por ejemplo, en los alimentos para protegerlos contra daños ocasionados por otro tipo de organismos, ¿ya? Y por lo general también a las bacterias acidolácticas se las consume como probióticos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se unen las distintas azúcares? Ya no, lo que hacen las azúcares no es que se degradan por otra ruta metabólica, ¿no? Lo que se hace es que se forman intermediarios a partir de ellas que se puedan unir a la ruta. No es que existe una fructólisis o una galactólisis, ¿no? Solo existe glucólisis. Y las demás azúcares se integran en la ruta mediante diversos intermediarios, ¿ok? Por ejemplo, la fructosa. La fructosa ya se une aquí, se une de manera en forma de fructosa 6-fosfato. Por ejemplo, en el tejido adiposo se une como fructosa 6-fosfato. ¿Ya? Y también en el hígado se puede unir como dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Ahí se puede unir la fructosa del hígado. ¿Ya? O incluso la fructosa puede ser catalizada, incluso la fructosa puede ser fosforilada por la exoquinasa hepática, puede ser fosforilada a fructosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato ya está en la glucólisis, porque la fructosa 6-fosfato después por la fosfofructoquinasa se transforma en fructosa 1,6-bisfosfato, ¿ya? Entonces, como la galactosa en cambio se une como glucosa 6-fosfato mediante una ruta que es un poco graciosa. Primero, una enzima que se llama galactoquinasa fosforila a mi galactosa en el carbono 1, generándome galactosa 1-fosfato. La galactosa 1-fosfato va a activarse mediante la uridina difosfato glucosa, ya que va a liberar su grupo glucosa 1-fosfato, ¿no? Para donárselo, para que la galactosa pueda unirse a este nucleótido. Entonces la galactosa se une a este nucleótido, la galactosa 1-fosfato, para generar uridina difosfato galactosa, ¿ya? Y me va a liberar la galactosa 1-fosfato que está aquí. Esta uridina difosfato galactosa ya se epimeriza por una enzima, ¿no? Pilas que la enzima que cataliza la transferencia del nucleótido desde la uridina difosfato glucosa a la galactosa se va a llamar galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Ya esta enzima lo que hace es transferir el grupo uridina fosfato, ya, a la galactosa 1-fosfato para formar uridina difosfato galactosa y se va a liberar mi glucosa 1-fosfato, ¿ya? Entonces esta glucosa 1-fosfato ya estaba, ¿ya? Pero mi galactosa, perdón, todavía sigue aquí y todavía es galactosa. Entonces yo lo que hago es que le voy a epimerizar, porque recordemos que la galactosa es un epímero de la glucosa en el carbono 4. Entonces la enzima que catalice esta isomerización, es una epimerasa, se va a llamar uridina difosfato galactosa 4, porque va a epimerizar en el carbono 4 epimerasa. Entonces la uridina difosfato galactosa 4 epimerasa lo que me hace es transformar a mi uridina difosfato galactosa en uridina difosfato glucosa. Ya, ahora ya está mi galactosa transformada en glucosa.
pero todavía no llega a la glucólisis porque todavía no sale, todavía no es un intermediario. Entonces lo que hace es que da la vuelta otra vez, llega acá, ¿no? En la primera reacción. Entonces la primera reacción va a donar la uridina difosfato, la uridina fosfato, a otra molécula de galactosa y se va a liberar mi glucosa 1-fosfato. Ya recién, o sea, tengo que dar como otra vueltita al ciclo para que la galactosa pueda ser liberada en forma de glucosa 1-fosfato. Ahora, la glucosa 1-fosfato no es un sustrato, todavía no es un intermediario de la glucólisis, porque en la glucólisis la enzima no tenemos glucosa 1-fosfato, tenemos glucosa 6-fosfato y de ahí tenemos fructosa 1,6-bisfosfato y no tenemos nunca glucosa 6-fosfato. Perdón, glucosa 1-fosfato. Lo que tenemos es glucosa 6-fosfato. Entonces, lo que va a hacer es que una enzima que se va a llamar fosfoglucomutasa, la fosfoglucomutasa me va a transformar a mi glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato y yo voy a poder incorporarla ahora sí a la glucólisis. ¿Ya? Ahora, existe un aspecto clínico, ¿no?, que habla sobre las personas que no tienen la lactasa. La lactasa, recordemos que era la enzima que degradaba la lactosa, que es el azúcar presente en la leche, que es un azúcar, es un disacárido para ser más exactos, que está conformado por una molécula de galactosa unida a una molécula de glucosa, ¿ya?, mediante un enlace beta glucosídico, ¿ya? Entonces la enzima que cataliza la hidrólisis de la lactosa para liberar galactosa y glucosa es la lactasa. Y nosotros la tenemos activa cuando somos unos bebés y unos niños porque estamos lactando. Pero cuando ya nos hacemos adultos la dejamos, bueno, en teoría la debemos dejar de producir porque perdemos la necesidad de producirla porque se supone que dejamos de tomar leche, ¿ya? Entonces existen personas que no pierden la actividad enzimática de producción de la lactasa y no les hace mal la leche, pueden seguir tomando. Pero existen personas que dejan de sintetizar esta enzima y cuando toman lactosa no pueden degradarla y les da muchos problemas intestinales. Entonces lo que suele pasar es que la lactosa suele ser metabolizada por las bacterias del intestino. Estas bacterias van a degradar la glucosa, la lactosa en lactato, ¿ya? Y en el transcurso de la reacción van a liberar metano. Van a liberar metano y el metano es el que hace que las personas se hinchen el estómago, que sientan gases, es por el metano. Después, el lactato producido por el metabolismo de la lactosa en las bacterias va a traer agua por ósmosis. Entonces el intestino va a llenarse de agua y esa agua va a hacer que las heces fecales se hagan mucho más suaves, es decir, que nos va a dar flojera o diarrea comúnmente dicho, por la presencia de lactato. Ya, por eso son los síntomas de las personas que son intolerantes a la lactosa. Ahora, eso no es tan grave. Lo grave es tener la enzima que, por ejemplo, la transferasa, tenemos aquí la enzima, la galactosa no fosfatulidil transferasa, falla a veces en unas personas. Es un defecto congénito porque no tienen el gen lo tienen mutado, no sintetizan la galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Entonces, esta enfermedad se conoce como galactosemia. La galactosemia se caracteriza porque las personas suelen tener daño hepático porque como la galactosa no se puede degradar, empiezan a formar polisacáridos de galactosa y se acumulan en el hígado, lo que causa daño hepático. Entonces, es decir, hepatitis. Y la hepatitis está caracterizada por los ojos amarillos debido a la alta presencia de bilirrubina producida por la degradación de los glóbulos rojos. ¿Ya? También cuando comen estas personas alimentos con galactosa, lo que suelen hacer es vomitar, tener muchas incomodidades estomacales. ¿Ya? También la alta presencia de galactosa lo que suele hacer en el organismo es que se reduce por una enzima que se llama
aldosa reductasa. La aldosa reductasa va a reducir a la galactosa, que es un aldehído, no es una aldosa, a un alcohol, que es el galactitol. El galactitol se va a ir acumulando, por ejemplo, en los ojos de las personas con galactosemia y van a formar como cataratas, como nubes, ya porque ese galactitol va a traer agua, ¿no? Recordemos que los carbohidratos atraen agua. Entonces el galactitol va a traer agua, haciendo que se formen como nubes en los ojos de las personas que tienen galactosemia. Ok, ahora, ¿cómo se regula la glucólisis? La glucólisis se regula mediante distintos mecanismos, ¿ya? Y su regulación va a depender del órgano, ¿ya? En términos generales vamos a ver dos tipos de regulación. En el hígado, que es donde la glucosa por lo general suele almacenarse, ¿ya? Y en el músculo, donde por lo general la glucosa se degrada para tener energía utilizada en la contracción muscular cuando yo quiero moverme, ¿ok? Entonces, cuando yo hago ejercicio, cuando yo estoy activo, ¿ok? Con los ejercicios, estoy yo haciendo ejercicio activamente. Entonces, la enzima que es la principal de la regulación de la glucólisis, que es la fosfofructoquinasa, se va a inhibir primero por la concentración de ATP, ¿ok? Si hay ATP, lo que va a hacer es que va a disminuir la velocidad de reacción de la enzima, ¿ya? Porque la enzima ya produjo bastante ATP, entonces el ATP es un indicador de la carga energética de la célula. Si hay bastante ATP significa que no se necesita degradar combustibles para producir energía, porque si hay energía. Ya entonces la fosfofructoquinasa se va a inhibir alostéricamente por el ATP. De hecho, la fermentación láctica lo que suele hacer es bajar el pH. Un pH bajo suele macerar el músculo. Entonces, para evitar que el músculo se macere, lo que suele hacer es que el poder de inhibición de la ATP, de la fosfofructoquinasa, es mucho más alto en un pH más ácido. Entonces, el ATP va a inhibir de mejor manera la fosfofructoquinasa, evitando que mi músculo se macere, gracias a la fermentación láctica. ¿Okay? Ahora, también se regula la... Ahora, ¿por cómo se activa la fosfofructoquinasa? Ya vimos cómo se inhibe, por el ATP. La fosfofructoquinasa se va a activar por las concentraciones del AMP, ¿ya? Este de acá, el AMP. ¿Por qué es el AMP y no el ADP? Porque hay una enzima que se llama adenilatoquinasa, que es una enzima que se encuentra, por ejemplo, en los músculos de la mayoría de las personas, el que me permite producir ATP a partir de dos ADPs, produciéndome AMP. Entonces, si es que aumenta la concentración de AMP, significa que la carga energética de la célula está baja. Entonces, se necesita degradar combustibles para producir energía. Entonces, AMP, la relación entre AMP y ADP va a depender del estatus energético. Entonces, cuando hay AMP, ya la fosfofructoquinasa se va a inhibir, ¿ya? Y a su vez también se va a inhibir la piruvatoquinasa, ¿ya? Ahora, ¿cómo se regula la exoquinasa? La exoquinasa se va a regular por retroinhibición, es decir, que el producto inmediato de la exoquinasa, que es la glucosa 6-fosfato, va a inhibir a la exoquinasa, ¿ya? Va a inhibir a la exoquinasa. Ahora, eso en un músculo en reposo. Cuando el músculo está activo, ¿ya? Cuando el músculo está activo, lo que va a hacer es que van a disminuir los niveles de ATP, ¿ya? Entonces, eso va a estimular a la fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa va a producir fructosa 1,6-bisfosfato y la fructosa 1,6-bisfosfato va a inhibir a su vez a la piruvato quinasa para que se prepare para los intermediarios que le van a llegar para que pueda seguir el ritmo a la glucólisis, ¿ya?
En cambio, el, la, la exoquinasa no, como el producto de la exoquinasa, la glucosa 6-fosfato, se está transformando a fructosa 6-fosfato y fructoso no 6-bisfosfato, entonces va a disminuir la concentración de glucosa 6-fosfato. Por ende, ya no se va a inhibir, sino que va a poder actuar tranquilamente, ¿ya? Para seguir el ritmo con la glucólisis. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de la fosfofructoquinasa. Ahora, ya hemos visto cómo se regula la glucólisis en el músculo, ¿ya? Ahora, en el hígado los niveles energéticos no suelen fluctuar tanto porque el hígado no se encarga de la contracción muscular, que es un proceso que lleva un gasto de energía elevado de ATP. Entonces ahí tenemos una energía estándar, ya no fluctúa mucho los niveles de ATP en el hígado. Entonces va a haber otros mecanismos por los cuales se regule la glucólisis en el hígado. Por ejemplo, hay una enzima que se llama fosfofructoquinasa 2, que lo que hace es fosforilar a la fructosa 6-fosfato, pero no como la fosfofructoquinasa 1, que es la que vimos anteriormente, sino que le fosforilaban el carbono 1. Esta fosfofructoquinasa 2 va a producir la fructosa 2,6-bisfosfato. Y esta fructosa 2,6-bisfosfato va a aumentar la actividad de la fosfofructoquinasa 1, ya acelerando la glucólisis. Ya cuando tengo yo niveles bajos de energía en el hígado, o cuando yo necesito, por ejemplo, no necesito yo degradar glucosa, no voy a tener la producción de fructosa o 6-bisfosfato, sino que incluso la voy a desfosforilar a esta molécula. Y esta molécula se va a desfosforilar gracias a una enzima que se va a llamar fosfatasa, la fosfatasa 1. Entonces la fosfatasa 1 hidroliza la fructosa 2,6-bisfosfato en fructosa 6-fosfato, ¿ya? Y la presencia de este estimulador va a hacer que baje el nivel de velocidad de la glucólisis. La fosfofructoquinasa en el hígado también se regula por la presencia de citrato, ¿ya? El citrato nos sirve en el hígado como material de construcción, por ejemplo, para ácidos grasos, para aminoácidos. Entonces, la glucólisis en el hígado suele servir para crear intermediarios precursores de macromoléculas. Entonces, cuando yo tengo los suficientes materiales de construcción, como el citrato, la fosfofructoquinasa se va a inhibir. ¿Ya? Luego yo tengo la exoquinasa hepática. La exoquinasa hepática, ¿ok? La exoquinasa hepática en el hígado también se inhibe por su producto inmediato, que es la glucosa 6-fosfato. Pero yo en el hígado tengo otra enzima que se llama glucoquinasa. La glucoquinasa es una isocima de la exoquinasa, es decir, hace lo mismo, fosforila a la glucosa para convertirla en glucosa 6-fosfato, pero la glucoquinasa no es tan afín con la glucosa. Es decir, que solo se va a unir a la glucosa cuando ésta esté en abundancia. Es decir, que la glucoquinasa va a fosforilar a la glucosa solo cuando la glucosa esté en abundancia. Y el producto de la glucoquinasa suele ser utilizado para la síntesis de glucógeno, ¿ya? Que es cómo se almacena la glucosa en nuestro cuerpo en los animales, ¿ya? Luego por último tenemos la piruvatoquinasa. Recordemos que las tres enzimas que estamos viendo aquí reguladoras son las tres enzimas que catalizan las tres reacciones químicas que son irreversibles en la glucólisis. Cuando veamos gluconeogénesis vamos a ver que estas reacciones irreversibles, cuando se quieren formar glucosa, suelen evitarse y suele escogerse otro camino, ¿ya? Entonces, luego tenemos la piruvatoquinasa. La piruvatoquinasa, que es la que se encarga de la transformación del fosfonilpiruvato en piruvato, ¿ok? Obteniendo un ATP como ganancia, que se va a inactivar por la fosforilación, ¿ya? Una fosforilación se va a desactivar por una fosforilación.
por una enzima que se llama piruvato quinasa. Se llama proteína quinasa, por una proteína quinasa. Una proteína quinasa va a fosforilar a la piruvato quinasa y esta va a detener su actividad enzimática. Mientras que si se desfosforila por otra enzima fosfatasa, la piruvato quinasa desfosforilada es más activa, ¿ya? Y esta a su vez, la piruvato quinasa desfosforilada se va a activar por la fructosa 1,6-bisfosfato, que es el producto de la fosfofructoquinasa, ¿no? Esto le ayuda a preparar, a estar preparada la piruvato quinasa cuando le lleguen todos los intermediarios producidos por la fructosa 1,6-bisfosfato, ¿okay? Y se va a inhibir también en el hígado por el ATP y la alanina, ¿ya? Porque recordemos que en el hígado también se da biosíntesis. Entonces el piruvato muchas veces se metaboliza a partir de la glucosa para obtener intermediarios para la síntesis de diferentes moléculas, como ácidos grasos o aminoácidos. ¿Okay? Entonces la alanina es un aminoácido necesario para las proteínas que se puede sintetizar a partir del piruvato. Entonces, una vez que yo ya cargué mis necesidades de alanina, yo puedo detener la glucólisis para formar intermediarios, ¿ya? Ahora, existen diferentes tipos de transportadores de glucosa, ¿ya? Dependiendo de la célula donde se encuentren, ¿ya? Por ejemplo, el transportador GLUT1 y GLUT3. Este transportador se caracteriza por ser muy afín a la glucosa, es decir, que no hay necesidad que la glucosa en sangre se encuentre en altas concentraciones, sino que basta con que haya una mínima concentración. De hecho, su constante de Michaelis-Menten ya es de 1 milimolar, es decir, que es muy afín a la glucosa y se encuentra en tejidos que necesitan principalmente glucosa para funcionar, como los eritrocitos o glóbulos rojos y las células que se encuentran en el cerebro, ¿ya? Que son aquellas que utilizan glucosa únicamente, los eritrocitos utilizan únicamente glucosa, mientras que las neuronas utilizan principalmente glucosa y solo glucosa cuando no pasamos hambre, ¿ya? Entonces el GLUT1 y el GLUT3 son transportadores muy afines a la glucosa y que de hecho están transportando glucosa a una velocidad relativamente constante. Luego tenemos los transportadores GLUT2. Los GLUT2 no son tan afines a la glucosa y de hecho lo que suele hacer es que solo transportan cuando se encuentran en abundancia, ¿ya? Y se encuentran en los tejidos hepáticos y en el tejido pancreático, es decir, tanto en el hígado como en el páncreas. Entonces, ¿para qué nos sirve que no sean tan afines a la glucosa? ¿Okay? Por ejemplo, en el hígado ya la glucosa entra principalmente cuando abunda para ser almacenada en forma de glucógeno o en último caso en forma de grasa, ¿ya? En sus reservas de glucógeno, ¿ya? Mientras que en el páncreas, cuando entra la glucosa, cuando está en abundancia, ya se secreta la insulina. Entonces el páncreas secreta la insulina solamente cuando la glucosa está en abundancia en la sangre. Luego tenemos el GLUT4, ¿ya? El GLUT4 es un transportador de glucosa que se presenta en el músculo y en las células adiposas. Principalmente se mueve a partir de unas vesículas en un proceso que se llama exocitosis, en el que estas proteínas transportadoras de membrana ya se fusionan a la membrana para poder permitir el paso de la glucosa, ¿ya? Y estos también tienen un transportador bajo, tienen una constante baja, ¿no? Bueno, ya dijimos, del GLUT1 es 1 milimolar, del GLUT2 es casi de 15 a 20 milimolar y el GLUT4 es de 5 milimolar, ¿ya? Y esto se activa cuando tengo altas cantidades de glucosa, ¿no? Y que yo necesito almacenar, sea como grasa, o sea, a los adipocitos, o sea con forma de glucógeno en el tejido muscular. Luego yo voy a tener el GLUT5. El GLUT5 básicamente se encuentra en las células intestinales y es un transportador de fructosa, ¿ya? Aquí tenemos un esquema de todos los transportadores, ¿ya? Entonces el GLUT2 se encuentra en el páncreas, en las células beta exclusivamente porque son donde se produce la insulina, y en el hígado.
Ahora, el cáncer y el ejercicio afectan a la glucólisis de forma similar, ¿no? El ejercicio, como recordemos, se produce lactato para regenerar el NADH, el NAD oxidado. Entonces para poder formar el NAD oxidado, yo tengo que reducir el piruvato en lactato, ¿ya? Esta glucólisis, que se llama glucólisis anaerobia, es la única que sucede en las células cancerígenas. Las células cancerígenas, por lo general, catalizan la conversión de glucosa en lactato, ¿ya? Porque como estas crecen indiscriminadamente, entonces los vasos sanguíneos que se encuentran unidos a ellas no suelen a veces acaparar con el transporte de oxígeno, ¿ya? Entonces lo que hacen ellas es procesar, como no tienen oxígeno suficiente, procesan la glucosa de manera anaerobia, es decir, hasta lactato, ¿ya? Esto de aquí que se llama hipoxia, ¿no? Porque no tengo yo la cantidad de oxígeno suficiente, va a activar algo que se conoce como factor de transcripción inducido por hipoxia. El factor de transcripción inducido por hipoxia va a hacer que las enzimas necesarias para metabolizar la glucosa de manera anaerobia se sinteticen en mayor cantidad. Entonces se van a sintetizar en mayor cantidad y yo voy a tener mayor cantidad, es decir, voy a poder seguir procesando más glucosa de forma anaerobia, ¿ya? Y esto está presente en muchos tipos de cáncer. Por ejemplo, tenemos el cáncer aquí, un cáncer de hígado, ¿ya? Entonces aquí tenemos, estas células de aquí es un tumor maligno, ¿ya? Entonces se le administró a la persona una molécula parecida al antagonista de la glucosa, ya que no se metaboliza, ya, y que produce cierto tipo de resonancia, de fluorescencia, ya. Entonces aquí podemos ver que aquí se encuentra el tumor, ¿okay? Después de tratamiento con distintos tipos de terapia, ya después se perdió aquel tumor, ya. Y aquí vemos que se encuentra en los riñones para ser después excretada porque no se pudo metabolizar, ¿okay? Ahora, ese factor de transferencia inducido por hipoxia no solamente sirve para sintetizar más enzimas de la glucólisis anaerobia, sino también hace que los vasos sanguíneos crezcan, ya, que crezcan los vasos sanguíneos, ya, que se produzcan más terminaciones sanguíneas, más capilares, para que la célula cancerígena, las células, el tumor, ya, pueda seguir absorbiendo nutrientes. Y entonces este factor de transcripción inducido por hipoxia sirve para que la célula cancerígena pueda crear su propio suministro sanguíneo, como podemos ver aquí, ¿ya? Ahora, como vimos hace un ratito, en el páncreas tenemos un transportador de glucosa que es el GLUT2, ¿no? El GLUT2 entra a la glucosa entra a la célula pancreática cuando está en abundancia. Entonces, como está en abundancia, ¿no? Entra a la célula, se metaboliza y se produce ATP mediante la respiración celular, y esto va a inhibir un canal de potasio. El canal de potasio va a inhibir la salida del potasio de la célula, de los iones potasio, haciendo que se cree una diferencia de carga en la célula, haciendo que dentro de la célula entren iones calcio. Los iones calcio que entren a mi célula van a hacer que las vesículas de secreción o vesículas de zimógeno que almacenan la insulina procesada en las células beta del páncreas sean liberadas en un proceso denominado exocitosis hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? Y hasta ahí sería la clase del día de hoy.